Muy buenas tardes, pues vamos a estudiar las 2300 tardes y mañanas y lo vamos a hacer desde teniendo en cuenta también la profecía de las 70 semanas. Nos vamos a dar cuenta que están relacionadas, la una es cortada de la otra, la una es teniendo en cuenta la otra. Nos vamos a dar cuenta más adelante. Esta es la profecía más larga que hay en la palabra de Dios y la vamos a estudiar pero dentro del contexto de las 70 semanas. Vamos a ver el texto bíblico, lo encontramos en Daniel capítulo 8 versículo 13 al 14 y dice la palabra de Dios. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Mire que nos está dando una profecía de 2300 días para que el santuario sea purificado. Pero vamos a darnos cuenta que en la interpretación profética hay un principio de día por año. ¿Qué quiere decir? Que en toda profecía donde se hable de un día, en realidad se está refiriendo a un año literal. Ejemplo, en la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 4 versículo 6 nos dice, cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Esto es lo que llamamos principio día por año. En todas las profecías donde se hablen de días, se está refiriendo a un año. Si se establece por meses, hay que hacer la conversión de meses a días y entonces esos días son años literales. O si nos hablan de semanas, entonces tenemos que llevar cuántas semanas nos están hablando, llevarlo a cuántos días corresponden en total y esos días lo llevamos a años. Más adelante lo seguiremos mirando detalladamente. Miro también la palabra de Dios número 1434. Números 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí vemos que está el principio de día por año en la profecía. Ahora, si en la profecía de Daniel 8 nos está hablando de 2300 días, realmente de cuántos, a qué se está refiriendo en la interpretación profética, de 2300 años. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, los 2300 años. Pero para poder eh, entrar en los 2300 años o poder mirar de dónde inicia y dónde termina los 300 años o algo que nos dé un fundamento, una base sólida sobre el cual referirnos a esos 2300 años, entonces tenemos que irnos a Daniel capítulo 9 versículo 23 al 27. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel Gabriel viene a donde Daniel, porque Daniel en la profecía de los 2300 años quedó perturbado. Era muy profundo esos 2300 años y la esperanza de él era cuando iba a ser restaurada nuevamente Jerusalén. Y al ver esos 2300 días, no cuadraban. Esos eran muchos años para él, así que quedó muy perturbado. Pero el ángel Gabriel está diciéndole, mira, te voy a facilitar para que entiendas bien la visión de los 2300 años. Y es, en versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mire que está hablando ahora sobre un periodo de 70 semanas que está determinada sobre el pueblo de Israel. Pero vamos a seguir leyendo el versículo. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas,
y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vemos la profecía de las 70 semanas. Y para poder entender un poco la profecía de las 70 semanas, porque aquí nos da mucha información y no en forma cronológica. Aquí nos da mucha información sobre las 70 semanas, pero podemos ver que nos dan varios periodos de tiempo. Nos dicen 7 semanas, nos dice que hay otro periodo de 62 semanas, nos dice que hay otro periodo de una semana, pero que esa semana a su vez está subdividido en media semana, y después vendrá otra media semana. Esta semana la dividen por la mitad, media semana, hay 2 medias semanas, y toda esta información hace parte de las 70 semanas. Así que de una manera pedagógica vamos a ver el siguiente cuadro, y lo que hemos visto hasta ahora es que en Daniel capítulo 8 nos dice que hay un periodo de 2300 años para la purificación del santuario. Aquí me faltó colocarle purificación del santuario, justicia perdurable, pero eso de pronto lo miraremos en otro capítulo. Vamos a Daniel capítulo 9, que fue lo que acabamos de leer, versículo 23 al 27, y entonces dice que hay 70 semanas. Como ya dijimos al principio, años, día por año, entonces 70 semanas por 7 días que trae cada semana son 498 años. Hay 490 años para el pueblo de Dios. Esas 70 semanas están determinados como un periodo de gracia para el pueblo de Daniel, que era el pueblo de Israel. Vamos a seguir estudiando. Pero vemos que estos 70 años a la vez son subdivididos en varios periodos. Y entonces estas 70 semanas la dividen primero en 7 semanas. Luego en 62 semanas serían 69. Nos falta una para 70. Aquí está una, 70 semanas. Las 70 semanas está dividida en 3 periodos. 7 semanas, 62 semanas y una semana. Pero nos vamos a dar cuenta también en el versículo que esta semana la dividieron por la mitad. Media semana. Listo. En el versículo que leímos anteriormente vemos unas palabras saltadas en rojo, otras en azul, otras en verde, para identificar los diferentes periodos de semanas que nos están dando. Por ejemplo, estas 70 semanas comienza con un primer periodo de 7 semanas, y dice que estas 7 semanas se inicia con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Quiere decir que si sabemos dónde inician estas 7 semanas, sería el inicio, por lógica, de las 70 semanas, porque esto está cortado, determinado de estas 70 semanas. Y siguiendo el mismo ejemplo, esta está cortada de estos 2300 años. Entonces la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén da inicio a este periodo de 7 semanas, por ende a estas 7 semanas, y por ende a estos 2300 años. O sea que la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén es el inicio de estas tres periodos de tiempo que vienen siendo cortados de un mismo periodo, que son 2300 años. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo? Que para este periodo de 7 semanas inicia con la salida, con la orden para restaurar Jerusalén, y estas 7 semanas terminan con la edificación de esa Jerusalén.
Comienza con la orden para reedificar y restaurar Jerusalén y termina cuando ya se ha edificado y restaurado Jerusalén. Ahora hay un segundo periodo, 62 semanas. En estas 62 semanas nos dicen, entonces, ¿cuándo inicia estas 62 semanas? Cuando se acaban estas 7 semanas. Aquí inician estas 62 semanas. Y después que se da inicio a estas 62 semanas, viene el ungimiento al Santo de los Santos, el Mesías príncipe. Miremoslo acá cómo está no está de manera cronológica, está separado, pero aquí le vamos dando orden al pensamiento. Entonces, el segundo periodo de 62 semanas, ¿dónde inicia? Cuando se termina de edificar los muros de Jerusalén, mírenlo aquí, y termina cuando es ungido el Santo de los Santos, el Mesías príncipe. Ahora viene otra semana. ¿Dónde inicia esta otra semana? Con el ungimiento del Santo de los Santos, el Mesías príncipe. Ahí inicia esta semana, pero sabemos que esta semana fue cortada por la mitad. Así que mira aquí la mitad, media semana, que inicia igual que acá, con el ungimiento del Santo de los Santos, con el príncipe. Esta semana recordemos que es para seguir dándole otro periodo de gracia al pueblo de Dios. Nuevamente se confirmará el pacto, otra vez se le dará otra oportunidad y se confirmará el pacto eterno de la gracia. Entonces mire que esta mitad de semana inicia con el ungimiento del Santo de los Santos, el Mesías príncipe, que creo que todos sabemos quién es el Mesías príncipe, y termina, la mitad de la semana termina con se quitará la vida al Mesías, se acaba el sacrificio y las ofrendas del santuario a mitad de semana. Pero queda otra mitad de semana para completar la semana, y aquí parece que no nos dijeran, pero realmente sí nos dijeron. Dice que hay 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel. Así que cuando se acabe esta mitad de semana, es el periodo de gracia que se le dio al pueblo de Israel como nación para seguir siendo el pueblo de Dios. 70 semanas son 490 años. Esto lo vamos a estudiar de manera detallada. Vamos al siguiente cuadro para que lo veamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Daniel 8 nos habla de 2300 años, pero en Daniel 9 nos dice que esos 2300 años vamos a tomar los primeros 70 semanas que está determinado para el pueblo de Israel, pero estas 70 semanas nos las da en periodos de tiempo más pequeños. Entonces nos dice que hay 7 semanas, inicia con la orden de restaurar a Jerusalén, 457, lo vamos a explicar más adelante, y termina cuando se termina de edificar los muros en el año 408. Ahí se termina el primer periodo que son 7 semanas, el año 408. Luego, a partir de ahí, se inicia otro periodo, 62 semanas. Multiplíquelo por 7 y esto lo va a llevar a usted al bautismo de Jesús. O sea que este periodo de 62 semanas se inicia cuando se edifican los muros, se reconstruye Jerusalén y finaliza estas 62 semanas con el bautismo de Jesús. Después de esas 62 semanas, miren que 62 y 7 semanas son 69, nos falta una semana. Pero esta semana está dividida por la mitad. Así que esta media semana profética se inicia con el bautismo de Jesús y finaliza cuando se le quita la vida al Mesías. Cesan los sacrificios y las ofrendas. Aquí se termina esta media semana. Ahora, la otra media semana que parece que no fueran claros con ella, seguimos el mismo principio bíblico de donde termina una inicia la otra, y entonces queremos decir que la última semana inicia con la muerte de Jesús hasta 3 años y medio más, o media semana profética, que es el año 34 después de Cristo, que fue donde se apedreó a Esteban, y a partir de ahí el pueblo de Israel fue rechazado como pueblo de Dios y se predicó el evangelio a todos los gentiles. Hasta aquí terminan las 70 semanas. Después vemos aquí que queda, para completar los 2300 años, queda un periodo de 1810 años todavía, para que se pueda cumplir la purificación del santuario.
para que se pueda cumplir estos 2300 años. Así que vamos a seguir. Aquí sería otro cuadro diferente. No sé si está bien que lo presente aquí. Es un cuadro general, a cualquiera le puede servir que haga una captura de pantalla, se lea Daniel capítulo 9 donde están las 70 semanas y pueda ver la relación que hay. Y aquí que colocamos Daniel capítulo 8 donde están los 2300 días, y el principio es que 2300 días son 2300 años. Estos 2300 años inician con la misma orden para restaurar Jerusalén y terminan con la purificación del santuario. Míralo aquí. Pero de esos 2300 años, dice Daniel 8, que vamos a poner un periodo de 70 semanas. Vamos a cortarla. 70 semanas. 70 semanas en días son 490 días. En años son 490 años. Quiere decir que si esas 70 semanas comienza con la misma orden para restaurar Jerusalén y finaliza con el apedramiento de Esteban o el periodo de gracia que se le dio al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Esas 70 semanas ya explicamos que se subdividieron en varios periodos de tiempo. Entonces vienen 7 semanas. Estas 7 semanas en días son 49 días. En años proféticos son 49 años. Así que estas 7 semanas inicio de la profecía desde la orden para restaurar Jerusalén, que en el año 457 a.C., y finaliza estas 7 semanas cuando se termina de edificar la plaza, cuando se termina de restaurar Jerusalén, que es el año 408 a.C. 457 menos 49 años son 408. Aquí está. Después nos hablan de otro periodo de tiempo, 62 semanas. Llevándolo a días son 434 días. Llevándolo al principio día por año, estamos hablando de 434 años. ¿Dónde inicia? Desde que se edifica la santa ciudad, los muros, ahí se inicia estos 62 semanas y finaliza con el ungimiento del santo, del Mesías príncipe. Y estamos hablando del año 27 después de Cristo, que es el bautismo de Jesús. El otro periodo de tiempo es que falta una semana. Una semana son 7 días. En año profético, 7 años. ¿Dónde inicia esta semana? Inicia con el ungimiento del santo de Israel, con el Mesías príncipe. Y esto es en el año 27 después de Cristo, con el bautismo de Jesús. ¿Dónde finaliza esta semana? Con el apedramiento de Esteban o cuando se acaba el tiempo de gracia para el pueblo de Israel como nación. Pero sabemos que esta semana fue dividida por la mitad. Entonces dice mitad de la semana. Dice la primera mitad de la semana inicia desde el ungimiento del santo, del Mesías príncipe, ungir al Mesías, el bautismo de Jesús, y finaliza cuando cesa el sacrificio y la ofrenda, cuando se le quita la vida al Mesías príncipe, el sacrificio de Jesús, el año 31 después de Cristo. Esa sería la primera semana. Pero queda otra mitad, otra media semana, y esa otra mitad, esa segunda parte de la semana, inicia con la muerte de Cristo Jesús en la cruz, cuando cesa el sacrificio y la ofrenda, cuando se quita la vida al Mesías príncipe, hasta que se acaba el tiempo de gracia para el pueblo de Israel como nación, que es el apedramiento de Esteban, en el año 34 después de Cristo. Entonces, de ahí faltarían 1800 días para llegar a los 2300 años, que el santuario será purificado. Estamos hablando al juicio, al día de expiación. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Vamos entonces a tratar de desmeduzar
o detallar lo que hemos dicho. La visión comienza desde la orden para restaurar a Jerusalén. Daniel 9, 23 al 27. Dice, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Habrá 7 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro. Esto lo vamos a ver, el cumplimiento lo vamos a ver en Esdras, capítulo 6 y 14. Aquí están los 3 edictos para reedificar a Jerusalén. Esdras, capítulo 6, versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Estas eran las profecías que estaban estudiando el profeta Daniel, para que se diera cumplimiento a esta primera semana. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes de Persia. Esto está en Esdras 6:14. Ciro, usted lo puede ver más detalladamente en el mismo libro de Esdras, pero el capítulo 1. Darío, usted lo va a poder ver en el capítulo 6 de Esdras. Y el rey Artajerjes lo puede ver en el capítulo 7 del libro de Esdras. Aquí están los 3 edictos. Nosotros, la profecía da inicio desde el rey Artajerjes, donde ya se le da forma a la orden. O sea, el pueblo de Israel se iba a restaurar en el servicio del santuario, la adoración, la parte religiosa, que giraba toda la economía del pueblo de Israel, y también se dio leyes para que se restauraran los jueces, la parte civil. O sea que ya el pueblo de Israel iba a ser restaurado como nación. Eso está en Esdras 7, versículo 12 al 26. Voy a leer nada más 3 versículos. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden, mire que se da la orden para reedificar a Jerusalén. Que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces aquí vemos este edicto del rey Artajerjes se dio en el año 457 a.C. Aquí se da inicio entonces al primer periodo de las 7 semanas. Y ya dijimos que 7 semanas multiplicado por 7 son 49 años. Quiere decir que del 457 al 408 hay 49 años que duró desde que se dio la orden para restaurar Jerusalén hasta que se edificaron los muros. Amén. Amén. Daniel 25 sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se unirá el santo de los santos. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos que el cumplimiento del ungimiento del Mesías, del Santo de Israel. Aquí vemos que se da cumplimiento al segundo periodo de tiempo de las 62 semanas. Vamos a ver otro texto bíblico. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vemos que con el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo ungió al Mesías príncipe. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Volvemos a la gráfica. Hay otro periodo de tiempo, 62 semanas, en él estamos. ¿Dónde inicia? Este periodo de 62 semanas inicia cuando se edificó y se restauró los muros de Jerusalén. ¿Y cuándo finaliza estas 62 semanas? Con el ungimiento de Jesús, el ungimiento del Santo de Israel, con el ungimiento del Mesías, que es el año 27 después de Cristo. Estas 62 semanas usted la multiplica por 7 y esto le va a estar dando 434 años. Usted del 408 antes de Cristo al 27 después de Cristo, ahí usted va a ver ese periodo de tiempo. Hasta aquí se ha cumplido perfectamente y de manera ordenada lo que hemos visto en las 70 semanas. Ya ahora mire lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana, quiere decir que llevamos 62 semanas y 7 semanas llevamos 69. Falta una para las 70 semanas. Entonces, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mire lo que dice Lucas 23 al 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estamos en la última semana de las 70, pero esa última semana está dividida por la mitad. Y esa mitad comienza con el bautismo de Jesús y finaliza con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Desde que Jesús se bautizó hasta cuando llegó a la cruz son 3 años y medio. Se le quitará la vida al Mesías, ¿se acuerdan? Luego de esto, Hechos 7, nos falta la otra mitad de la semana. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. ¿Qué sucedió aquí? Después falta media semana, estamos en esta media semana. ¿Cuándo inicia? Desde la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Esta media semana finaliza con la muerte de Esteban, el apedreamiento de Esteban. Y ahí finalizan las 70 semanas, que es desde aquí finalizan las 70 semanas. Estas 70 semanas inician con la orden de restaurar a Jerusalén, finaliza con el apedreamiento de Esteban. Estas 70 semanas, recordemos, ¿para qué fueron cortadas? ¿Para qué fueron determinadas? Para el pueblo de Dios. Era un periodo de gracia para ver si el pueblo de Israel seguía aceptando a Dios y seguía siendo el pueblo escogido por Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús preguntó cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Y Pedro dijo 7. Y Jesús dijo: más yo te digo 7 veces 7. O no sé si Jesús dijo 70 veces 7. Así es que Jesús le dijo 70 veces 7. Se estaba haciendo referencia al tiempo de gracia que se le había dado al pueblo de Israel para que siguiera siendo el pueblo escogido de Dios. Sabemos que después del apedreamiento de Esteban, ¿qué sucedió? El evangelio fue llevado a todo el mundo, a todos los gentiles. Miren lo que dice una escritora cristiana: las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo.
Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes predicando la palabra de Dios. Así que en el año 34 prácticamente el pueblo de Israel echó sobre sí la suerte final. Ellos mismos rechazaron seguir siendo el pueblo de Dios. Y aquí quedamos en la gráfica, en las 70 semanas. Fácil, ¿verdad? De una manera pedagógica, la orden para restaurar Jerusalén, los muros son edificados, el bautismo de Jesús, la muerte de Cristo Jesús y el apedreamiento de Esteban. A eso hace parte de las 70 semanas. Pero mire que nos hace falta todavía un periodo de tiempo para que se cumplan los 2300 años. Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Las 70 semanas, 490 días, descontada de los 2300 días, quedan 1810 días. Contando desde 334 después de Cristo, si ahí le sumamos 1810 años, alcanza el año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel capítulo 8 versículo 14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario quedó definitivamente establecido. Así que, ¿qué podemos ver en la gráfica? Que este periodo de 2300 años proféticos tiene sentido o fundamento para poderlo explicar. Dios nos ayuda a poder entender estos 2300 años a través de la profecía de las 70 semanas, porque a través de ella nos da cuándo es el inicio, cuál es el proceso de desarrollo y dónde termina estas 70 semanas. Y vemos que cada uno de las fechas específicas que eran trascendentales se cumplieron. Ahora, si hasta aquí se cumplió, hasta el año 34 después de Cristo se cumplió fielmente a la profecía, ¿qué tenemos que aprender? Que esos 2300 años, que en el año 1844, se iba a cumplir la purificación del santuario. Y eso creo que nos tocaría tomar otro tema para ir profundizando. Yo creo que vamos a tocar uno o dos temas más para que todos se van a entrelazar. Lo uno nos va a ayudar a comprender lo otro y lo uno complementa lo otro. Aquí vamos a ver otras gráficas diferentes de libros antiguos, y nos están diciendo lo mismo. Mire esta gráfica. Artajerjes, 457, dando la orden para restaurar los muros, y esto es el primer periodo de 7 semanas. Desde que se restauran los muros hasta el bautismo de Jesús, este es el periodo de las 62 semanas. Y desde el bautismo de Jesús hasta la muerte de Cristo Jesús, este es la mitad de semana. Y de la muerte de Jesús hasta el apedreamiento de Esteban, aquí se cumple las 70 semanas que están fijadas sobre tu pueblo. Y aquí está el Evangelio para los gentiles. Y a partir de ahí nos queda fácil determinar dónde terminan los 2300 años, sumando 1810 años al año 34. Y es aquí donde Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Amén. Aquí hay otra gráfica, nos muestra lo mismo. Aquí se las dejo, eso está en Google. Y aquí hay otra gráfica que también nos puede ayudar a entender mejor. Mire, están las profecías de las 2300 años, pero de estos 2300 años es cortado 70 semanas
Estas 70 semanas la dividieron en 7 semanas, 62 semanas y una semana. Y esta semana es dividida por la mitad y son los mismos acontecimientos: la orden, la edificación, el bautismo, la muerte de Jesús y el apedramiento de Esteban, la predicación a los gentiles. Y por lo ende, en el año 2300 tarde y mañana, que es más o menos el año 1844, viene la purificación del santuario celestial, donde se da inicio al juicio investigador. Con la ayuda de Dios tocaremos otro tema, estudiaremos de otra manera estos otros dos temas más que nos ayuden a empalmar y a comprender y a edificarnos. Bueno, hasta aquí le damos gracias, que Dios les siga bendiciendo grandemente, y de manera de conclusión es que las 2300 años, para poderlos entender o comprender o de una manera más fácil, Dios nos facilitó la profecía de las 70 semanas, que a través de ella íbamos a saber cuál era el inicio de los 2300 años y por ende poder conseguir más o menos cuál es la finalización de esos 2300 años. Debemos ser conscientes que en toda profecía está Cristo Jesús, y en todo el estudio de hoy vimos siempre a Cristo y su pueblo, el pueblo y Cristo, y cada acontecimiento que fue determinado estaba Cristo intercediendo por su pueblo, el pueblo de Dios, o los acontecimientos de Cristo para salvación de su pueblo y aún de todo el mundo. Así que, como dice Pedro, coloquemos nuestra fe en el fundamento más seguro que hay, que es la profecía, que es la palabra de Dios. Y ella, con paciencia, con estudio, con oración, nos ayudarán a encontrar esas verdades que están en la Biblia de hace años y que nos ayudan a tener un mejor panorama del plan de salvación. Que Dios les siga bendiciendo y hasta una nueva oportunidad.